Europa no se llamaba así antiguamente. Esto puede que resulte muy claro o al contrario un poco extraño. No es muy claro que existiera una denominación para referirse a esa variedad de territorios, de culturas, de costumbres, de accidentes geográficos. Curiosamente, el nombre de Europa se heredó de los griegos y tiene mucho de mito, como veremos. La palabra Europa fue mencionada por primera vez en un poema griego en el siglo VIII antes de nuestra era. Griego en el siglo VIII antes de nuestra era. Según mitos que retomó luego el historiador Heródoto, quien vivió entre los años 484 a 425 antes de nuestra era, unos comerciantes fenicios raptaron a una joven que se llamaba Io en Argos, Grecia. Y entonces, como represalia, soldados griegos fueron y raptaron en Fenicia, en el actual Líbano, a la hija del rey de Tiro, una joven que se llamaba Europa, Como consecuencia de ello, Agenor, el padre de la princesa Europa, cuando supo lo que pasaba, corrió a buscarla hacia la orilla del mar y gritaba el nombre de ella, Europa, mirando entonces hacia el occidente, por donde supuestamente se la habían llevado. A partir de allí, teniendo en cuenta hacia dónde dirigía la mirada del rey Agenor, entonces todos terminaron llamando Europa a ese territorio que quedaba más allá del Mediterráneo. Paralelamente, la mitología griega sobre ese incidente, según lo recoge el poeta Ovidio, quien vivió del año 43 antes de nuestra era al 17 en nuestra era ya. Fue el dios Zeus quien se disfrazó de toro blanco y se hizo como que pastaba en las orillas del mar por donde estaba la joven Europa, y entonces, aprovechando que estaba por allí ella entreteniéndose con sus amigas, ella se acercó a ver el toro. Él, entre comillas, muy mansito, se dejó acariciar, le lamió las manos, le dio confianza y en cierto punto ella le pone incluso flores en el cuello y se monta en ese toro. En ese momento el toro aprovecha, arranca a correr con ella hacia el mar y se va con dirección a la isla de Creta. Y es allá en Creta donde se desarrolla la historia del Minotauro y el laberinto, una historia que aparece todavía pintada en las ruinas tan visitadas en Knossos. Desde el año 500 antes de nuestra era, cuando se decía Europa, se referían a ese terreno que quedaba más allá al oeste del mar Egeo. En los escritos de Heródoto, el historiador, Europa es el mayor de los continentes que se extiende al norte del mar Mediterráneo. Es decir, que para los griegos lo que se llamaba Europa era todo lo que seguía después de ese terreno que ya no era isla. Etimológicamente, la palabra Europa está relacionada con la palabra griega euris, que significa región amplia. En el himno en el que Homero habla sobre Apolo, se utiliza el término Europa para referirse a la parte continental de Grecia, por oposición a la región del Peloponeso, que tiene muchísimas islas. Sin embargo, el primer uso de la palabra europeo o europense parece haber sido en una crónica mozárabe del año 754 ya de nuestra era. En la era medieval, toda Europa era muy conocida como la tierra de la cristiandad, por oposición a el Asia Menor y a las zonas islámicas. En todo caso, el uso de la palabra Europa no se extendió sino más o menos en el siglo XVII. En esa Grecia antigua, que hoy ya es parte de lo que se llama Europa, pues fue donde se desarrolló mucho de lo que hoy consideramos es la cultura occidental. Claro, los griegos y luego los romanos hicieron presencia, conquistaron, dominaron y tomaron incluso algunas costumbres de una parte de lo que llamamos Europa actualmente, especialmente en las llamadas Edad Antigua y en la Edad Media. Hay muchas ruinas de esa presencia romana y griega en muchas partes de lo que es hoy Europa. Ya en la llamada Edad Moderna, los países europeos, los reinos, los dominios, las culturas europeas empezaron a conquistar, a hacer presencia y colonizar muchas partes del mundo, de los otros continentes, incluido pues claro nuestra América, pero también África, Asia, Oceanía, porque simplemente los estados de Europa Occidental fueron mejores en fabricar y utilizar la artillería, las armas de fuego, las fortificaciones y las naves armadas desde 1800, y que lo hicieron mucho mejor y mucho más rápido que las otras zonas, que los otros países, que los otros dominios. Por ello, para un poco después de 1800, los europeos
europeos habían conquistado y colonizado un poco más del 35% de todo el globo terráqueo, y controlaban las rutas más lucrativas del comercio hacia Asia. Claro está que parte de las zonas que conquistaron lo hicieron también por el hecho de que transmitían enfermedades que diezmaban a las poblaciones de las zonas a donde ellos llegaban. De forma que en muchos casos, incluido América, su ventaja era apoyada no solo por aspectos militares, sino también por otros que podríamos llamar biológicos. Otros estados que fueron muy poderosos, como China, Japón y el mismo Imperio Otomano, poseían armas de fuego, pero se quedaron atrás en el uso de la llamada tecnología de la pólvora, porque el poder exige tener armas. Hoy Europa está compuesta por 50 países, de los cuales su gran mayoría comparte lo que llamamos la cultura occidental, que se originó allá en Grecia, Fenicia, que se ubicaba en lo que son hoy terrenos de Líbano, Siria e Israel. Por eso decimos que Europa le debe no solo su nombre a Grecia, sino mucho más. Porque sí.